Buenos días, mis hermanos. En el nombre de Jesús les saludo nuevamente, gozoso de poder compartir con ustedes una vez más una palabra de nuestro buen Dios. Hemos estado compartiendo acerca de la oración y la fe. Ya he compartido con ustedes 2 videos relacionados con este tema. Y en todos 2 el propósito es, en primer lugar, mostrar a través de la palabra lo importante y lo poderoso que es la oración y la fe. Pero en segundo lugar, animarlos a usar ese medio tan poderoso que Dios nos ha dado, que es la oración. Es decir, animarlos y animarme a mí mismo también a ser personas, hombres y mujeres creyentes de oración. Hermanos, no desechemos la oración, no desechemos la vida de oración y crezcamos en la fe. Crezcamos en la actitud de oración y crezcamos en la fe. Hoy, en este tercer video, también quiero reflexionar una vez más acerca de la fe, del poder que hay en la oración. Y hoy lo vamos a hacer a la luz de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Allí también Dios, a través de la pluma del siervo Santiago, nos habla de la necesidad, de la importancia y del poder de la oración. Leamos Santiago 4, 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Hermano, Santiago le estaba hablando a un pueblo, al pueblo de Dios, a creyentes que se encontraban dispersos. En el primer siglo se encontraban dispersos debido a la persecución que se sufría por causa del evangelio, por causa de ser cristianos. Estos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, les tocó salir huyendo, dejando su casa, dejando todo y huir por diferentes partes del mundo conocido en aquel entonces. Y bueno, Santiago les escribe a esos hermanos dispersos porque habían unos problemas entre ellos. Entre esto estaba pasando algo con algún grupo de hermanos y él les dice: ustedes codician y no tienen, es decir, ustedes desean las cosas pero no las tienen. Es más, matan y arden de envidia, es decir, pelean, ¿sí? Tratan de arrebatar las cosas que desean. Habían problemas aún dentro de las mismas comunidades donde uno trataba de arrebatar de otro algo. Por eso dice, Santiago usa un lenguaje muy duro, muy crudo, dice: matáis, ¿sí? Y ardéis de envidia, es decir, desea tener lo que el otro tiene y al no poderlo tener quiere arrebatárselo, ¿cierto? Entonces dicen: matáis y ardáis de envidia y no pueden alcanzar. Aún haciendo todo eso, tratando de arrebatar, quitar a las malas lo que otro tiene y que él no podía tener, sin embargo no podían alcanzarlo, ¿sí? Y combatís y lucháis, es decir, se esfuerzan, luchan, tratan por todos los medios de conseguir eso que desean, pero no lo pueden tener, no pueden tener lo que desean. Hermanos, y esta es la realidad, no solamente de aquellos hermanos en el primer siglo que estaban pasando por una situación muy difícil, sino que es la realidad, en el mundo es la realidad. Sí, la gente del mundo, las personas sin Cristo, luchan, arden de envidia, codician, matan, y a veces literalmente combaten, ¿sí? Arrebatan para alcanzar lo que desean. Eso en el mundo. Pero aún dentro del pueblo cristiano, aún muchos cristianos, mi hermano, muchos creyentes también hacen lo mismo. O sea,
al desear ciertas cosas, al desear ciertos bienes, luchan, hasta pelean con otros, hasta tratan de arrebatar a las malas, ¿sí? Se esfuerzan, en fin, hacen todo en lo técnica y humanamente posible por alcanzar, pero igual terminan frustrados porque no alcanzan eso que están buscando. Ahora, Santiago le dice a estos hermanos del primer siglo, ¿por qué ellos, a pesar de que se esforzaban y luchaban, combatían, deseaban, codiciaban, etcétera, no alcanzaban lo que ellos deseaban? ¿Por qué no tenían lo que ellos deseaban? Termina diciendo, porque no pedís. Sencillo, hermano, porque no pedían. Santiago le está diciendo, mire, la clave para obtener eso que ustedes desean no está en lo que están haciendo, luchando, esforzándose, yendo más allá. No está la clave. Si ustedes quieren tener lo que desean, es muy sencillo, pídanlo a Dios, pídanlo en oración. Eso es lo que Santiago les está diciendo, y es lo que Santiago nos está diciendo ahora a usted y a mí. Dios, a través de la pluma de Santiago, nos está diciendo, mire, está bien, usted desea cosas, usted necesita cosas, hay cosas que usted quisiera tener. Bueno, aquellas que son conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer para obtenerlas? Pidámoslas. Y yo estoy seguro, hermanos, de que muchas de las cosas que queremos tener y que son buenas, ¿sí?, que no contradicen la voluntad de Dios y que no las tenemos, es porque nos falta pedirlas. Nos falta pedirlas más, hermano. Y eso es lo que Santiago está diciendo acá, y esto es lo que Santiago nos está enseñando. Ahora, Santiago nos estaba inventando algo nuevo, hermano. Es que esto, lo que Santiago está diciendo, ya el Señor lo había dicho. Santiago se está enmarcando en lo que nuestro Señor Jesucristo ya había enseñado en el Sermón del Monte. Si nosotros leemos Mateo capítulo 7, vayamos allá por favor. En Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pedid y se os dará, ¿sí? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces Jesús está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, eso que usted desea, pídalo a Dios, pídalo en oración, porque el que pide, recibe. Ya sabemos, obviamente, por el contexto de la Biblia, por otras enseñanzas, que eso que pedimos debe ser conforme a la voluntad de Dios. Si no es conforme a la voluntad de Dios, no lo recibiremos. Pero lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, hermano, lo vamos a recibir, pero necesitamos pedirlo. Santiago dice, no lo tienen porque no lo piden. Hermano, y es que a veces somos muy orgullosos, a veces somos muy soberbios, y esa soberbia no nos deja humillarnos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. A veces creemos que somos autosuficientes, de que nuestras propias fuerzas podemos hacerlo y ya. No, hermano, no, de ninguna manera. Necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle a Dios. Mire, por mucha ciencia, por mucha tecnología que usted tenga, por muchas fuerzas que usted tenga, por muchas capacidades, dones, vigor que usted tenga, hermano, si Dios no quiere, no puede conseguir eso que usted está pidiendo. Usted debe pedírselo a Dios. Es Dios. Y si Dios lo da, Él lo da y sin tristeza. Mire que en Mateo capítulo 7, donde estamos leyendo también, versículo 11 dice, Jesús a sus discípulos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué dará Dios a los que le pidan? Buenas cosas. Entonces Jesús nos enseña que pidamos, que el que pide recibe. Entonces, mi hermano, ¿qué nos dice Santiago para concluir? ¿Qué aprendemos del siervo Santiago, que acabamos de leer en el capítulo 4? Hermanos, que muchas de las cosas que nosotros deseamos, cosas buenas que deseamos, cosas que son conforme a la voluntad de Dios, cosas que realmente necesitamos, cosas que no son deleites del mundo, que las necesitamos pero no las tenemos, es porque nos falta pedirlas, es porque nos falta oración, nos falta de verdad orar.
Los creyentes a veces nos volvemos casi que rutinarios en la oración, nos volvemos casi que rezanderos, hermanos. Muchos ya llegan a la oración es porque ya toca, y como por salir del paso, como lo toman a veces como un amuleto, porque si de pronto no oro, entonces me va a ir mal. Y expresan ahí unas palabritas y eso es todo. No, hermano, necesitamos meternos o tener una actitud de oración, una vida de oración, dedicarle tiempo a la oración. Mire, Daniel, hombre de Dios, él oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. El salmista David dice, oraba tarde, noche, tarde, mañana y mediodía. Él oraba, ¿sí? Necesitamos orar más. No desechemos ese medio de gracia que Dios nos ha dado. Ese poder que hay en la oración, hermano, no lo desechemos. Recuerde que el mismo Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, logra muchas cosas, hermano. No desechemos la oración. Oremos, oremos, oremos y sigamos orando. Pero pastor, es que no he recibido eso que he venido pidiendo. Siga orando, que eso te motive aún más a orar, hermano. Ora más. Hermano, alguien decía, el que no ora es un soberbio, porque cree que él puede hacer las cosas en sus propias fuerzas. Hermano, orar, cuando oramos, empezamos por humillarnos delante de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no tienen porque no piden, dice Santiago, y así es. Muchas cosas no las tenemos porque no pedimos, porque nos falta. Porque a veces nos llenamos de pereza para orar. Hermanos, el diablo trabaja fuertemente en contra de la oración, en contra de que el creyente ore. El diablo y el mundo quieren mantener al creyente ocupado su mente, su corazón, sus fuerzas, para que no ore. Muchas veces el creyente está tan ocupado que ya no tiene fuerzas para orar porque está cansado, porque ya le da sueño. O cuando va a orar, entonces le llega una llamada, le llega un WhatsApp, le llega algo, ¿sí? Y entonces le invertimos, hermano, le estamos invirtiendo más tiempo a la tecnología, a las redes, que la oración. Algunos le invierten más tiempo a leer y leer libros y a investigar que a la oración. Hermanos, debemos invertirle más tiempo a la oración. Entonces, hermanos, si queremos tener esas cosas que deseamos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar, pedirlas a Dios en oración. Y recuerde siempre que lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Dios les bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús.